Utilizamos throw para indicar que ha ocurrido una excepción en el programa. Esta posteriormente deberemos manejarla o controlarla por medio de los bloques cache como hemos visto anteriormente. ¿Por qué vamos a requerir arrojar una excepción en ciertos escenarios? Regularmente vamos a utilizar throw en escenarios en los que sabemos el tipo de excepción que puede ocurrir y de hecho esto regularmente va a estar relacionado con o más con las reglas del negocio que con una excepción o un error como tal. Vamos a suponer que tenemos una sobrecarga del método guardar resultado. Esta recibe además del resultado el nombre del archivo en el que vamos a guardar. Aquí simplemente paso un archivo que voy a recibir como entrada de usuario, nombre del archivo, es lo que solicito, lo asigno a una variable, leo lo que escribe el usuario y paso este archivo como argumento. Recuerden que es el nombre del archivo y estoy utilizando esta sobrecarga. Este método es igual a guardar resultado, pero la diferencia es que aquí vamos a concatenar el nombre del archivo que estamos recibiendo para definir la ruta. Si sabemos que el formato del archivo puede ser TXT o docs y recibimos otro formato, entonces sabemos manejarlo como una excepción. Si archivo no contiene una cadena, como por ejemplo TXT, entonces vamos a arrojar una excepción, formato de archivo incorrecto. Aquí algo muy importante a considerar cuando arrojamos excepciones es que si el tipo de excepción no está siendo controlada en un bloque cache, va a detenerse el programa. Si observan, aquí tenemos un cache, pero maneja una excepción de tipo IO. Por lo tanto, para evitar que nuestro programa se detenga, tendríamos que definir cache con una excepción del mismo tipo que estamos manejando, que es genérica, y ejecutar las acciones que manejen ese error. Verificamos, ya todo está listo y podemos ejecutar nuestro programa. Y acá en consola nos va a pedir el nombre del archivo. Vamos a suponer que yo coloco archivo .pdf y aquí no se arroja el error, pero continúa la ejecución del programa, mostrándonos el error que hemos indicado, formato de archivo incorrecto.